Ok, jóvenes, hoy resolveremos el problema 4, que supone que ustedes ya deben resolverlos por sí solos. Vamos a identificar como primera parte los nodos. Unión o nodo. Punto A, nodo A, B, C, D, E, F, G, H. Bien, debemos dejar una sola resistencia por cada nodo. Una sola o ninguna. De A a B hay nada, ninguna sola resistencia. Aquí le voy a llamar las resistencias R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y una resistencia R8. Tenemos 8 resistencias en este circuito. Bastante interesante. Bien, la primera parte. De B a C hay uno. De C a D hay dos. O sea, R5 y R6 en paralelo. Lo voy a poner aquí. R5. Se activó. Quito esto. Bien. R5 y R6 en paralelo. Primera parte. ¿Ok? Entonces ahí voy a sacar una R9. Un tercio. 1 en TRP es igual a un tercio más un sexto, común denominador es 6, entre 3 a 2, por 1 son 2, más 1. 6 entre 6 a 1, por 1 es 1. ¿Ok? Ahí está. Y esto es igual a 3 sextos, por lo tanto, RP es 1 por 6 entre 3, o sea, 6 tercios. Esto es igual a 2 ohms, y a esto le vamos a llamar R9. ¿Ok? Y voy a remarcar esta parte. Ahí está la R9. Del mismo circuito, de B a G no hay nada, de G a F tenemos dos caminos. Por el camino de R2 y R3 tenemos dos resistencias en serie, por lo tanto las voy a sumar y voy a obtener una resistencia R10. Bien, pongo R2 y R3 en serie. Entonces voy a tener R10, que simplemente voy a sumar R2, que vale 4, más R3, que vale 2. 4 más 2 son 6 ohms. Y esto es la resistencia 10. R10. Ok, ahí está R10. Reduzco el circuito. Voy a poner el paso 1. Primera reducción. 25 volts en la entrada. Nodo B. Nodo G. Aquí está R1. R2 y R3 las quito. Y ahí pongo a una R10. Bueno, en un momento más la dibujo.
De la otra, R4 sigue aquí. En el nodo de CAD dejé una sola. Aquí de F a E sigue estando esa resistencia. Aquí está una R7. Y ahí tenemos. Voy a reacomodar el voltaje en la entrada. En la entrada son 25 volts. Voltaje en la entrada. Y B. R1 quedó exactamente igual. R1. R1 con 3 ohms. R2 y R3 las quitamos y produjimos R10. Una R10 que vale 6 ohms. R4 quedó igual aquí. En el nodo CD quitamos a R5 y a R6, que dieron como resultado la resistencia R9. Y esta R9 vale 2 ohms. La R7 quedó aquí. Y la R7 con 5 ohms. Y quedó la R8 con 3 ohms. Aquí está la R8. ¿Ok? Vuelvo a poner nodos. A, B, C, D, E, F. Antes tenía 8 resistencias, ahora solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Vamos de gane. Por el nodo BE, en serie tenemos R4, R9 y R7. ¿Ok? En serie están R4, R9 y R7. Por lo tanto, voy a poner una R11. R11 vale, R4 es igual a 3 ohms, no le puse su valor. Se lo voy a poner. Esta vale 3 ohms. Entonces es 3 más 2, 5. 5 más 5 son 10. R11 vale 10 ohms. 10 ohms. ¿Ok? Eso es lo que vale R11. Ahí está R11. Si vemos el otro circuito de CAD, tenemos dos resistencias, R1 y R10. Están en paralelo. R1 y R10 en paralelo. Pero esta R1 y R10 es 1 entre RP, es igual a 1/3 más 1/6. Ya no lo voy a hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque ya la hice antes. Esta la hice aquí. 1/3 más 1/6 me dio 3/6. Por lo tanto, voy a producir una resistencia R12. Y esta R12 es igual a 2 ohms.
Tengo otra resistencia. Ahí está la R12. Paso 1 no lo resalté, lo voy a resaltar. ¿Ok? Paso 1. Paso 2. Paso 2. ¿Ok? El voltaje de entrada es el mismo. Entonces, voltaje de entrada es 25 volts. Aquí. Viene la corriente. Se divide. Aquí voy a colocar a R12. Y luego está más adelante una R8. Y del otro quité estas y voy a poner una sola. Y aquí ya no. Me queda de esta manera. Entonces, nombre de las resistencias. Aquí me queda una R11 igual a 10 ohms. En la otra me queda R1 y R10 produjeron R12. Y R12 es igual a 2 ohms. R8 igual a 3 ohms hasta aquí. Ahí está R8. El voltaje en la entrada sigue siendo 25 volts. 25 volts. Ahí está. Ahora, R12 y R8 están en serie. ¿Ok? Entonces, R12 me producen R13. R13 es igual a 2 ohms más 3 ohms, que es la R12 más R8. Y esto es 5 ohms. Esta es R13. ¿Ok? Voy a poner la observación. R8 y R12 en serie. Produjeron R13. Nodos. A, B, C, D. Estoy reduciendo de B a C. Paso 3. Entonces, paso 3. Me queda el voltaje en la entrada es igual. ¿Ok? Y me queda, lo voy a encimar aquí. Aquí me quedan 25 volts en la entrada. Se quitan. Por lo tanto, obtenemos... Uy, moví eso no. Entonces, en la entrada es la misma. R13 igual a 5 ohms. Y R11 igual a 10 ohms. ¿Ok? Me voy a seguir hacia la derecha. El voltaje de la entrada sigue siendo exactamente el mismo. ¿Ok? 25 volts. 10 ohms, ok. R13 y R11 están en serie, en paralelo, perdón. Entonces,
hago la reducción en paralelo y queda 1 entre RP es igual a 1/5 más 1/10. Común es 10 entre 5 a 2 por 1, 2. 10 entre 10 a 1 por 1, 1. Esto me da 3/10. Esto va a implicar que RP, o lo que es lo mismo a RP, le vamos a llamar 1 por 10. 10 entre 3. 3.33 ohms. Y esto lo voy a llamar una R14. Pero como ya es la última, esta es la R equivalente del circuito. ¿Ok? Y voy a hacer el paso 4. Entonces aquí me voy al paso 4. Paso 4. Una sola fuente de voltaje. Una sola resistencia. Ahí está. Voltaje de entrada son 25 volts. La resistencia equivalente es 3.33 ohms. Esta es R equivalente. ¿Ok? Ahí está la R equivalente. Ahora vean lo siguiente. Por la ley de Ohm, tenemos que la corriente es igual a V entre R. Viene la corriente, el voltaje que es 25, entre la resistencia que es 3.33, 7.51 amperes. Por lo tanto, la corriente que entra al circuito es 7.51 amperes. Ahora la potencia disipada. Voy a poner ahí está. Potencia disipada por el circuito es. Potencia es voltaje por intensidad de corriente. La caída de voltaje en la equivalente es 25 volts. ¿Ok? Como la potencia es V por I, entonces es voltaje que son 25 por una I que es 7.51 y tenemos la potencia. 25 por 7.51 187.75 watts. ¿Ok? Por lo tanto es 187.75 watts la potencia disipada por el circuito. Voy a resaltarlo. Bueno, el paso 4 está aquí. Mis resultados los voy a resaltar con un fondo naranja. Está lenta la aplicación. Ok, ahí está. Este color. Este. O este. Potencia. Ahí está la potencia. ¿Ok? Bien. Voy de regreso. Del paso 4 al paso 3. Observen, lo mismo. La resistencia de 3.33 ohms provino de 5 y 10. 5 y 10 están en paralelo. Por lo tanto, estas 5 y 10 están en paralelo. El voltaje tiene que ser 25. Aquí el voltaje en R13 son 25 volts. Y en R11 también son 25 volts. ¿Ok? Voy del paso 4 al paso 3. Puedo conocer la corriente porque la corriente es voltaje entre resistencia. Y tengo un voltaje
en 13 de 25 entre 5. Ahí está, 25 entre 5 me da 5 amperes. Por lo tanto, en R13, por aquí, pasan 5 amperes. Y en la de 10 están pasando 25 sobre 10, 2.5 amperes. 2.5 amperes. Y vean el paso 4. En el paso 4, aquí, de aquí tenemos que la corriente es 7.5 amperes. Y eso es cierto. La corriente viene aquí. Entrando aquí entran 7.5 amperes. 5 amperes se van por R13. Y por la otra resistencia que es de 10 ohms se van 2.5 amperes. ¿Ok? De nuevo, voy del paso 3 al paso 2. Del paso 3 al paso 2, observen que R13 provino de un circuito en serie de R12 y R8. En serie la corriente es la misma, por lo tanto, si por R13 pasan 5 amperes, por R12 tienen que pasar aquí 5 amperes, 5 amperes. ¿Ok? Y con eso ya tengo el voltaje. Voltaje es igual a R por I. En la voltaje en la resistencia de 2 ohms en R12. R por I. 2 por 5, 10. En azul, aquí hay una caída de voltaje de 10 volts. Y en R8 igual a 3 ohms, la caída de voltaje es R por I, 3 por 5, 10 volts. R11 se queda con sus mismos valores, con 25 volts y 2.5 amperes. Corriente de entrada 7.51 amperes. Parte se va por este camino y la otra parte se va por el otro camino. Siguen la corriente y vuelve a regresar. ¿Ok? Ahí está. Del paso 2 ahora al paso 1. Siguiente. R11 provino de sumar R4, R9 y R7 que están en serie. En serie la corriente es la misma. Por lo tanto, en R4 hay aquí 2.5 amperes. En R9 2.5 amperes. Y en R7 también hay 2.5 amperes. De nuevo. Por la otra, aquí entran 7.51 amperes. 2.5 se van por este camino, por el camino de R4, R9 y R7, y por la otra se van 5 amperes. Al llegar al nodo C se dividen, se vuelven a juntar en el nodo D, y aquí son 5 amperes. ¿Ok? R8 se queda con sus mismos valores, porque proviene de ella misma, 5 amperes y un voltaje de 10 volts. ¿Ok? No así R12 que proviene de R1 y R10 en paralelo. Si en R12 hay 10, déjeme quitar esto, hay 10 volts, en R1 también debe haber 10 volts de caída. Y en R10 también debe haber 10 volts. Con eso yo ya sé cuánta corriente se fue por R1 y cuánto por R10. ¿Cómo se calcula la corriente? I es igual a B entre R. Lo voy a hacer. 10 entre R, que es 3 por R1. 3.33 amperes. 3.33 amperes. Y por la otra, por R10, se fue 10 entre 6. O sea, 1.67 amperes. Ahí está. ¿Ok? Me sigo regresando del paso 1 al paso original. Y con eso ya acabamos.
R4 se queda con sus mismos valores. Ya no los voy a poner para no amontonar en el original. Solamente sé que R4 lo voy a palomear con plumón en color, fondo, color rosita. ¿Ok? Se queda con sus mismos valores eso de aquí. ¿Ok? Ah, ahí me faltó calcular el voltaje. En un momento más regreso. R10, R1 y R2 se quedan con sus mismos valores. Perdón, R1 se queda con sus mismos valores. O sea, esta se queda igual, sus mismos valores. R7 también se queda con sus mismos valores. ¿Ok? R7. R8 también se queda con sus mismos valores. R1 se queda con sus mismos valores. Y ahora vamos con R10. R10 provino de serie de R2 y R3. En serie la corriente es la misma. Por lo tanto, en R2 pasa 1.67 amperes. Por aquí, en estas, lo voy a poner aquí para no amontonar, pasa 1.67 amperes. ¿Cuánto es el voltaje en 2? El voltaje en 2 es R por I. R2 que es 4 por 1.67. O sea, 4 por 1.67, 6.68. El voltaje en 2, 6.68 volts. El voltaje en 3, R que es 2, por I, que es 1.67 amperes. 3.34. 3.34 volts. Ahí está. Me regreso al paso 1. No calculé los voltajes. ¿Cuánto es el voltaje en R4? ¿Ok? Aquí son 10 volts. Voltaje en R4. No, aquí no. ¿Por qué puse 10? Aquí. Estos no son 10. R4. R8. Aquí son 15 volts porque es R por I, 3 por 5. ¿Ok? Me falta el voltaje en R4, que es 3 ohms, que es 3 por 2.5, R por I. Son 7.5 volts. El voltaje en R7, 5 por 2.5. 12.5. 12.5 volts. Y en R9, 2 por 2.5 son 5. 5 volts, ¿ok? Va de regreso. R4 que se queda con sus mismos valores. R7 también. Ahora, R9. R9 provino de un paralelo de R5 y R6, por lo tanto el voltaje es el mismo. Aquí lo voy a poner en otro lado, estas. En ambas, el voltaje 5 le voy a llamar, es 5 volts. Y también el voltaje en la resistencia 6, también son 5 volts. Bien. ¿Puedo saber la corriente que pasa por R5 y por R6? Sí, se puede saber con la ley de Ohm, V entre R. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer. ¿Cuánta corriente pasa por R5? Por R5 pasa una I5
que es B, que es 5 entre 3. 5 de 3, 1 con 1.67. 1.67 amperes. Y por la resistencia 6 pasa una I6, que es B entre R. 5 entre 6. Déjenme hacerlo. 5 entre 6. 0.83. 0.83 amperes. Ahí está. ¿Ok? Y si suman 1.67 más 0.83 te da 2.5 amperes, que es la corriente que va por ese camino. Ahí está. Con eso ya acabé el circuito. Vamos a calcular la potencia. La potencia en 1 es B1 por I1. La potencia en 2, B2 por I2. La potencia en 3, B3 por I3. Y así se van. ¿Ok? Y el caso es que si suman todas las potencias, le tiene que dar aproximadamente la potencia total disipada, que fue 187.75. Lo voy a hacer. No quería hacerlo, pero se los estoy pidiendo. Si yo se los estoy pidiendo, yo también lo hago. Bien. La potencia en la resistencia 1. ¿Ok? Aquí está la potencia. Es B por I. O sea, aquí. B, que es 10 por 3.33. Repito, B, que es 10 por la intensidad de corriente, que es 3.33, me da 33.33 watts. W. La potencia en la resistencia 2. Aquí está R2. 1.67 amperes con un voltaje de 6.68. Esto sí lo voy a hacer con la calculadora. 1.67 por 6.68. 11.15, 11.16 watts. La potencia en 3. B por I. Voltaje en R3, que es 3.34 por una intensidad de corriente que es 1.67. 5.58. 5.58 watts. La potencia en la resistencia 4 es R por I. Aquí está. Perdón, B por I. B, que es 7.5 por I, que es 2.5. 7.5 por 2.5. 18.75. 18.75 watts. La potencia en la resistencia 5. R5 es la de 3 ohms. Es B por I. Un voltaje de 5, aquí está, por una corriente de 1.67. O sea, 5 por 1.67. 8.35. 8.35 watts. La potencia en 6. B por I. Aquí está R6. Tiene 5 con una corriente de 0.83. Entonces es 5 por 0.83. Y me da 4.15. 4.15 watts. La potencia en la resistencia 7 está aquí, en esta parte al final. Potencia es B, que es 12.5
por I, por una corriente que es 2.5. 31.25. 31.25 watts. Y finalmente la potencia en la resistencia 7, que es 5, 12, ajá, y la potencia en 8, B, que es un voltaje de 15 por una corriente de 5. B por I. 15 por 5, 15 por 10, 150. La mitad son 75 watts. Y ahí está. Si yo hago esta suma, es la potencia total. Vean, la que más brilla es la resistencia 8. Esta de aquí, esta es la que más brilla. La que tiene mayor potencia. La que tiene menos potencia es la resistencia 6, 4.15. Esta es la de menos brillo. Ahí está. ¿Ok? Vamos a sumar todas las potencias. Sumamos las potencias. 33.33 más 11.16 más, me equivoqué ya. 33.33 más, ¿por qué esto? 33.33 más 11.16 más 5.58 más 18.75 más 8.35 más 4.15 más 31.25 más 75. No, 75. 187.75.57 watts. 187.57 watts. Esta es la potencia total disipada por el circuito. ¿Ok? Y ahora observen ese valor. Observen ese valor con el valor de la potencia disipada. Y compárenlos. Este con este de aquí. ¿Cómo son? Son iguales. O muy parecidos. En este caso, iguales. Ahí está este valor. Compárenlo con este. La misma potencia disipada. ¿Ok? Y con eso queda listo ese circuito. El circuito más complicado.